Tras llevarme los 30 millones de euros en efectivo de mi exmujer, abandoné Madrid para siempre, un lugar que solo me traía malos recuerdos. Volví a ver a Lucía 10 años después, en una reunión de antiguos alumnos. Para entonces, todos nuestros amigos ya estaban casados y con hijos. La única que seguía soltera después de nuestro divorcio era Lucía. Un amigo bromeó: Enzo, seguro que Lucía te está esperando. Lleva todos estos años sin salir con nadie, ni se ha vuelto a casar. Justo cuando terminaron de hablar, la vimos entrar. Su aparición provocó un murmullo de admiración general. Después de 10 años, Lucía seguía teniendo una belleza casi insultante, aunque había perdido la arrogancia de su juventud, sustituida por una mirada más serena y madura. Se encargaron de que nos sentáramos juntos. Me di cuenta de que me observaba de reojo, como si tuviera 1000 cosas que decirme, pero al final todo se redujo a un saludo cordial. Enzo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?, respondí con frialdad, sin mostrar la más mínima emoción en mi rostro por el reencuentro. Éramos la pareja que más se había querido, y acabamos convertidos en dos desconocidos. Todo empezó cuando, durante un viaje de negocios mío, ella solo quería satisfacer una necesidad pasajera con su amor de la infancia, pero no contaba con que él, un hombre de mundo, la sedujera hasta el punto de no poder parar. Para facilitar sus encuentros, llegó a comprarle un chalet justo al lado del nuestro. Cada noche, en cuanto yo me dormía, se escapaba para buscar con él un placer desenfrenado. El pánico llegó con el positivo en el test de embarazo. Decidió tener al hijo de su amante y ya me lo explicaría más adelante. Total, yo la quería tanto que, según ella, se lo perdonaría todo. Poco después, se quedó embarazada de mí. Yo estaba loco de alegría, convencido de que éramos la familia más feliz del mundo. Pero todo se vino abajo el día que salí a pasear con mi hija de 8 meses y el amante de Lucía nos atropelló. Mi hija murió en el acto y yo quedé gravemente herido. Lo llevé a los tribunales, pero nunca imaginé que, el día del juicio, mi propia esposa, Lucía, presentaría un informe psiquiátrico que afirmaba que yo sufría de manía persecutoria y que me había lanzado deliberadamente contra su coche, causando la muerte de nuestra hija. A continuación, me encerraron en un pabellón especial. Durante 5 años, sufrí electroshocks y pinchazos a diario. Estuve al borde de la muerte tantas veces que, al final, el simple sonido de la puerta metálica de la habitación al abrirse me hacía orinarme encima del pánico. Por fin llegó el día en que me declararon mentalmente sano. Un coche se detuvo frente a mí. El rostro perfecto de Lucía apareció en la ventanilla. Me miraba como si fuera un pordiosero. Ahora que estás fuera, más te vale no dar problemas. He comprado un chalet en Pozuelo, vivirás allí. Dicho esto, y sin esperar mi respuesta, le hizo una seña al coche que venía detrás para que me llevaran. Nada más bajar del coche, vi cómo el vehículo de Lucía pasaba de largo mi chalet y entraba en el de al lado. Una niña pequeña salió corriendo de la casa y se abalanzó sobre ella. Mamá, por fin has vuelto. Te he echado tanto de menos. Lucía la cogió en brazos sin esfuerzo y la besó en sus mejillas sonrosadas y regordetas. Mamá también te ha echado de menos. ¿Te lo has pasado bien hoy con papá en casa? Sentí como si me apuñalaran el corazón. El dolor era tan agudo que apenas podía mantenerme erguido. El hombre que me había arrebatado a mi hija y destrozado mi vida. Aún no nos habíamos divorciado y ellos ya vivían su idílica vida familiar sin el menor reparo. No sabría describir lo que sentí en ese momento, pero no tuve el valor de ir y pedirles explicaciones. Tardé un buen rato en recuperarme. Finalmente, me obligué a entrar en el chalet, saqué el móvil y, con las manos temblorosas, busqué en mi vieja agenda de hacía 5 años hasta encontrar el número de mi amigo Javier. Javier, estoy fuera. ¿Recuerdas a esa persona de la que me hablaste cuando viniste a verme al hospital? ¿Puedes ponerme en contacto con ella? Enzo, ¿estás decidido? Completamente. Voy a hacer que Lucía y Hugo paguen por la muerte de mi hija. Tras colgar, me quedé sentado en el sofá, inmóvil, durante un largo rato. Oí la puerta principal y al momento apareció Lucía a mi lado. ¿Qué haces aquí parado? ¿No has subido a echar un vistazo? He traído toda tu ropa y tus cosas de la otra casa. Asentí, completamente apático. Gracias, dije en voz baja. Lucía se quedó desconcertada. Claramente no esperaba una reacción tan fría por mi parte. Tardó un rato en recomponerse y forzó una sonrisa. ¿Te apetece una copa? Antes te encantaba tomar algo por las noches. Se dirigió al mueble bar, descorchó una botella y sirvió 2 copas. Deslizó una hacia mí. Es una buena añada.
con ese toque a chocolate que tanto te gusta. Levanté la mano, aún con restos de sangre seca, cogí la copa y le arrojé el vino a la cara. Con un estruendo, la copa se me resbaló, golpeándola antes de caer al suelo y hacerse añicos. Lucía, ¿no tienes nada que contarme? Lucía, impasible, se bebió su copa de un trago y la estrelló también contra el suelo. ¿Vas a parar de una vez, Enzo? ¿Ni 5 años en el psiquiátrico te han curado esa rabia de perro loco? Ha pasado mucho tiempo, ¿qué quieres que te diga? ¿Que por tus celos de Hugo mataste a tu propia hija? Sentí que el corazón se me encogía. Jamás habría imaginado que, a día de hoy, seguiría siendo capaz de tergiversar la realidad de una forma tan cruel. Me eché a reír, una risa amarga, y al retroceder, pisé los cristales rotos con el pie descalzo. La sangre brotó al instante, tiñendo los fragmentos de rojo. Lucía corrió hacia mí, con el rostro lleno de preocupación, pero en ese instante sonó su móvil. Al descolgar, se oyó la voz angustiada de Hugo. Lucía, Sofía se ha puesto muy mala de repente, no para de vomitar y tiene diarrea. Tienes que venir a verla. Sin dudarlo un segundo, colgó y salió corriendo. Antes de cerrar la puerta, me dijo, tú descansa. Tengo que salir, seguramente no vuelva esta noche, no me esperes. Viéndola marcharse a toda prisa, solté una risa despectiva. Hacía mucho tiempo que había dejado de esperarla. Después de curarme la herida, me duché en el baño de invitados y entré en la que habría sido la habitación de mi hija. Estaba todo preparado, la ropa de cama, su ropita doblada sobre la cuna, montones de juguetes aún en sus cajas. Hija mía, cuánto odio siento, odio mi impotencia, odio no haber podido vengarte todavía. Y Lucía, aunque ya no me quisiera, aunque deseara estar con otro hombre, ¿por qué tuvo que matar a una niña inocente? Aún recuerdo sus pequeñas manos, posadas sobre su vientre abierto, entre sus órganos ensangrentados. Una imagen de una crueldad atroz. Al abrir los ojos de nuevo, por un instante creí que seguía en el psiquiátrico. Me puse en guardia al instante. De repente, vi una silueta entrar en la habitación, acercándose a mí con una jeringuilla en la mano. Creyendo que era una alucinación, me abalancé sobre ella. Pero entonces oí el llanto de una niña. Para cuando me di cuenta de que era una cría, ya era demasiado tarde. La había tirado al suelo con el impacto y lloraba desconsoladamente. Lucía y Hugo entraron corriendo, la levantaron del suelo y empezaron a consolarla. Mi vista se clavó en la jeringuilla que había en el suelo. Era de un maletín de médico de juguete, idéntico al que yo le había comprado a mi hija. Lucía se acercó y me dio 2 bofetadas. ¿Pero tú estás loco o qué? Enzo, ¿tantos años encerrado te han sentado mal? Sofía es solo una niña. ¿Cómo te atreves a pagarlo con ella? Sus palabras me revolvieron el estómago. Sin pensarlo, le espeté, ¿acaso pensasteis en mi hija cuando conspirasteis para matarla? Tenía solo 8 meses. Era tuya, de tu propia sangre. ¿Por qué me has traído a vivir al lado de ellos? ¿Por qué no te divorcias de mí y ya está? ¿Es que te pone más el adulterio o es que eres una rastrera por naturaleza? Claro, como bastarda que eres, te van estas relaciones sucias. Cállate, gritó Lucía con una voz tan aguda que pareció hacer temblar la casa. Pero yo no iba a parar. La conocía a la perfección, conocía sus secretos más inconfesables. Esos secretos que antes había protegido con mi vida por compasión, ahora eran mis mejores armas contra ella, del mismo modo que ella me había destruido desde el estrado. ¿Por qué iba a callarme? Tú, bastarda, provocaste la muerte de tus padres. Toda la riqueza y el estatus que ansiabas los conseguiste a costa de sus vidas. Su mano impactó en mi cara con la furia de una leona. Si tanto quieres el divorcio, de acuerdo. Pero el mes que viene mi filial sale a bolsa en el Nasdaq y no puedo permitirme ninguna noticia negativa. Así que, durante este tiempo, te vas a quedar aquí quietecito y sin montar numeritos. Porque si te metí una vez, puedo volver a hacerlo. Y como te atrevas a tocarle un pelo a Sofía, te juro que te mando al infierno a hacerle compañía a tu hija. Dicho esto, se dio la vuelta, volvió junto a Hugo, le quitó a la niña de los brazos y bajó las escaleras. La observé marcharse, con un odio que me consumía por dentro. Maldita cría, se había atrevido a llamar a mi hija, a la niña que ella misma había llevado en su vientre. Maldita cría. Su padre tenía esposa, pero se fugó con su madre. Tuvieron a Lucía en un barrio humilde y malvivieron durante años hasta que, con la ayuda secreta del patriarca de la familia Vega, fundaron lo que sería el embrión del grupo Vega. Pero un día,
el hermano mayor del patriarca contactó con Lucía y le prometió reconocerla como parte de la familia si robaba secretos comerciales de la empresa. Ella, desesperada por limpiar su nombre de bastarda, lo hizo. Como consecuencia, sus padres fueron acusados de un grave delito económico y condenados a muerte. Recuerdo a Lucía llorando desconsolada en mis brazos, diciéndome que lo que más odiaba en el mundo era la traición y las falsas acusaciones. Y sin embargo, ella traicionó a su marido y a su hija, a pesar de que tanto yo como sus padres le habíamos entregado nuestro amor más puro e incondicional. El grupo Serrano era el principal socio de su familia. Hugo, el hijo único del presidente, ya me lo había advertido hacía 5 años. Nunca se me ha resistido una mujer. ¿De verdad crees que un muerto de hambre como tú puede competir conmigo? Su primera exigencia fue que todos los contratos futuros los firmara Lucía, un cebo demasiado tentador para un pez tan ambicioso. Me di cuenta de que una docena de guardaespaldas rodeaban el chalet, con órdenes de no dejarme salir. Ahora entendía por qué había comprado las 2 casas contiguas. Era para tenerme encerrado más cómodamente. A mitad de la noche, medio dormido, sentí que alguien entraba en la habitación. Se sentó en el borde de la cama y me observó durante un largo rato. Entre sueños, sentí una mano fresca en mi frente, acariciándome con una ternura y un cariño infinitos. A la mañana siguiente, al despertar, no había nadie. Era como si todo hubiera sido un sueño. Pero yo sabía que Lucía había estado allí. Seguramente habría algún paparazzi merodeando, y ella había vuelto para montar su teatro de esposa devota. Al pensar en ello, miré por la ventana, y efectivamente, vi una silueta moverse en la colina de enfrente. Se me escapó una risa. ¡Qué actriz, Lucía! ¿No te das asco a ti misma? En ese momento, sonó mi móvil. Era Javier. Enzo, ya he contactado con esa persona. Podéis veros la semana que viene. Después de aquel día, Lucía no volvió. Cada día oía las risas y el jolgorio del jardín de al lado, mientras yo permanecía solo en mi chalet, sin apenas salir. Los años de vigilancia constante en el psiquiátrico me habían dejado una secuela. No soportaba el ruido del aire acondicionado. El calor sofocante del final del verano me impedía dormir. No fue hasta el día del cumpleaños del patriarca de la familia Vega que reuní un mínimo de fuerzas. Lucía mandó un recado a primera hora. El abuelo quería verme. A duras penas, me duché y me puse ropa limpia. Ellos 3 fueron en coche. Yo tuve que caminar solo por la carretera bajo un sol abrasador. Cuando por fin llegué a la mansión de los Vega, la fiesta ya había empezado. El aire estaba lleno de risas y felicitaciones. ¿Habéis visto? ¿No es ese el loco? ¿Qué hace aquí? Dicen que le han dado el alta, pero con esa pinta que tiene, yo no me fío. Mejor mantenerse lejos. Pues cuando ella ascendió a vicepresidenta, este guaperas mantenido estaba en la cresta de la ola. Ahora solo es un mantenido a secas. Ja, ja, ja. Los murmullos llegaban nítidos a mis oídos. Fingí no oír nada y me quedé quieto, al fondo del grupo. Lucía me lanzó una mirada fugaz, se giró hacia Hugo y cogió a Sofía en brazos. Abuelo, hemos venido los 3 a felicitarte. Te deseamos una larga y feliz vida. En ese momento, Sofía me vio entre la gente y dijo con su vocecita: bisabuelo, mira, es ese hombre que me quiso matar. Casi me tira por las escaleras. Llevo días sin dormir bien, tengo pesadillas. Papá dice que un vidente le ha dicho que ese hombre me está echando un mal de ojo para que me muera. Todas las miradas se clavaron en mí. Hugo aprovechó el momento para añadir, inventándoselo todo: es verdad, señor. Sé que no tengo derecho a quejarme, pero mi hija es inocente. Lo de aquel accidente no fue culpa mía, pero Enzo se ha obsesionado conmigo como un perro rabioso. Llevo años teniendo pesadillas. Y ahora la ha tomado con mi hija. Tengo miedo de que un día nos mate a los 2. Me abrí paso entre la gente, y tambaleándome, llegué hasta el patriarca de los Vega y me arrodillé ante él. Abuelo, la niña que murió también era su bisnieta. Y aunque odie a Hugo, jamás le haría daño a una niña inocente. Yo no soy como él. Hugo se abalanzó sobre mí y me dio un puñetazo en la cara. Eres un mentiroso manipulador. Si Lucía y yo no llegamos a tiempo, habrías tirado a mi hija por las escaleras. El patriarca de los Vega, viendo la escena, golpeó el suelo 2 veces con su bastón. Silencio los 2. Lucía, explícame qué ha pasado. Lucía, que hasta entonces no había dicho nada, levantó la cabeza. Se arrodilló también, y tras un instante de silencio, habló: abuelo, Enzo ha perdido la cabeza. Lo sacamos por pena,
pero nos lo ha pagado intentando hacerle daño a mi hija. Estoy muy decepcionada. El rostro del patriarca cambió por completo. Suspiró. Enzo, antes me dabas mucha pena, pero Sofía es de la familia Vega. No puedes actuar así, por muy mal que estés. Deberías saber que, al permitir que Lucía te sacara, ya te he hecho un gran favor. Si vuelves a intentar algo contra mi bisnieta, haré que te encierren otra vez. No tenía forma de defenderme. Sabía perfectamente que todo era una venganza de Hugo, ya me lo había susurrado al oído. Lucía, sin hacer caso de mi reacción, miró al patriarca con respeto y asumió la culpa en mi nombre. Abuelo, ha sido culpa mía. A partir de ahora lo vigilaré más de cerca para que no vuelva a causar problemas. El patriarca asintió y respondió con frialdad, en ese caso, habrá que darle una lección. Delante de todos los invitados, para que quede claro que en la familia Vega somos justos pero firmes. Al oírlo, Lucía sentenció, palabra por palabra, entonces, que lo metan en el recinto de los mastines. Solo un castigo lo bastante duro le quitará las ganas de volver a hacerle daño a Sofía. Me resistí con todas mis fuerzas, pero fue en vano. Un grupo de guardaespaldas me rodeó y, delante de todos, me sacaron de la mansión a rastras, sin ninguna dignidad, y me arrojaron a la jaula de los perros. En la penumbra, empezaron a brillar ojos rojos a mi alrededor. Grité hasta quedarme sin voz, pero nadie respondió. Me defendí con uñas y dientes, con todas las fuerzas que me quedaban. No podía morir allí. Aún no había vengado a mi hija. A la mañana siguiente, estaba cubierto de mordiscos, con trozos de carne arrancados. Me apoyaba, moribundo, contra los barrotes de la jaula, con un dolor que me asfixiaba. Fuera, Lucía me observaba desde lo alto de unos escalones. No me culpes por ser cruel, Enzo. Estoy segura de que esto no es nada comparado con lo que sufriste en el psiquiátrico. Tómalo como una lección. Por fin, le hice la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué no te divorcias de mí y te casas con Hugo de una vez? Lucía dio una patada violenta a la jaula. Los barrotes vibraron, y los perros, asustados, se volvieron aún más agresivos contra mí. Todo es por tu culpa. Con la espalda pegada a los fríos barrotes, no tenía escapatoria. Lucía se dio la vuelta para marcharse. Sacadlo de ahí, llevadlo al hospital y que un médico lo cure. En el hospital, el olor a desinfectante era insoportable. Tumbado en la camilla, escuchaba al médico curarme las heridas, con un dolor tan intenso que me temblaban los dedos. La puerta de la habitación se abrió y entró Lucía. Llevaba una camiseta blanca asimétrica que dejaba al descubierto un sospechoso chupetón en la clavícula. Mi mirada se detuvo un instante en él antes de apartarla. Ella rompió el silencio con voz distante. Sofía ha estado muy alterada desde el otro día, no para de decir que tienes que pagar por lo que hiciste. Es solo una niña, aguanta un poco y ya está. Te he conseguido un estudio para cuando te recuperes, podrás hacer lo que quieras con él. Considéralo una compensación. Hablaba con la calma de quien cierra un trato. Yo sonreí. No, gracias. En cuanto me recupere, me iré y os dejaré en paz con vuestra familia feliz. Su mirada se llenó de impaciencia. ¿A qué viene este numerito? No tengo tiempo para tus tonterías. Haré como si no lo hubieras dicho. Te quedas en el chalet y punto. Y que sepas que te encontraré aunque te escondas en el fin del mundo. Dicho esto, se marchó, dándome la espalda con una frialdad distante. No entendía por qué, si ya tenía al hombre que quería y a su hija, se negaba a dejarme vivir mi vida. En ese momento, la puerta de la habitación volvió a abrirse lentamente. Antes de que pudiera decir nada, alguien me tapó la boca y la nariz con un pañuelo. Perdí el conocimiento poco a poco. Mientras me desvanecía, una voz grave de mujer susurró en mi oído: Enzo, si quieres venganza, no te resistas. Mientras tanto, Lucía, que acababa de llegar a casa, recibió una llamada de su asistente. Su voz, temblorosa por el pánico, apenas era inteligible. Señora Vega, es terrible. El señor Pérez ha desaparecido. Fui a su habitación y no estaba. Han dejado una nota de secuestro. Al otro lado de la línea, respondió la voz de Hugo. Lucía se está duchando. Dime a mí lo que pasa. El asistente, desconcertado, repitió: el señor Pérez ha sido secuestrado. Hugo soltó una risita despectiva. Miró de reojo hacia el baño con una sonrisa cruel. Ese truco es más viejo que el mear. Además, aunque fuera verdad, Lucía y yo solo nos alegraríamos. Y colgó. Justo en ese momento, Lucía salió del baño, envuelta en una toalla, con el pelo largo y húmedo cayéndole sobre los hombros.
Se apoyó en el marco de la puerta con aire despreocupado. ¿Qué pasa? ¿Quién era? Hugo se acercó a ella sonriendo, la rodeó con el brazo y la besó. Cosas de la oficina. Cariño, hoy Sofía no está en casa, así que podemos disfrutar de un poco de tiempo para nosotros. Olvidémonos de todo lo demás, ¿quieres? La reacción de Hugo le pareció extraña. Inexplicablemente, la imagen de mi rostro le vino a la mente, y sintió una punzada de pánico, un vacío, como si algo muy importante estuviera a punto de desaparecer para siempre. Hugo notó su distracción, le acarició las mejillas húmedas y la abrazó con ternura, recorriendo su espalda con sus manos cálidas. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿No te apetece estar a solas conmigo? No es nada, cosas mías, respondió ella, negando con la cabeza y devolviéndole el abrazo con una sonrisa forzada. Estás conmigo pero tienes la cabeza en otra parte. Voy a tener que castigarte. El corazón de Hugo por fin se tranquilizó. Empezó a hacerle cosquillas y acabaron rodando sobre la cama. Lucía se rió. Ya me has castigado tú. Ahora me toca a mí. Diciendo esto, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Empezaron a juguetear y a reír. Las caricias de Hugo, al principio inocentes, se volvieron más intensas. Sus movimientos se hicieron más íntimos, hasta que se fundieron en un beso apasionado, llenando la habitación de una atmósfera sensual. Pasaron un día y una noche enteros sin salir de la habitación. Cuando por fin reinó la calma, Lucía se apoyó en el cabecero, y mientras observaba dormir a Hugo, sintió una extraña desazón. Se preguntó cómo estarían mis heridas. Ese pensamiento le oprimió el corazón. Miró el móvil, ni mensajes, ni llamadas. A él no le importa dónde estoy ni con quién, pensó. Desde que yo había vuelto, ella había recuperado la costumbre de ir a verme a escondidas por la noche, mientras dormía. A veces, medio dormido, yo me acercaba a ella instintivamente. Estaba claro que él también la necesitaba, ¿no? ¿Por qué no podía ser un poco más paciente y darle algo más de tiempo? Lucía frunció el ceño, sintiendo una oleada de rabia inexplicable. ¿Aquel hombre no tenía ni el más mínimo sentido de la responsabilidad como marido? Se levantó de la cama, dispuesta a ir al hospital a verme, pero en ese preciso instante, Hugo se despertó. La rodeó con sus brazos, atrayéndola de nuevo hacia él mientras sus manos empezaban a recorrer su cuerpo. Lucía, no quiero esperar más. Mañana mismo vienes conmigo a casa de mis padres para hablar de la boda. Divórciate de ese tipo, cásate conmigo. Lucía se quedó inmóvil. Aquello por lo que llevaba años esperando por fin iba a suceder. Pero, ¿por qué se sentía tan inquieta justo ahora? Reprimiendo sus dudas, se giró y besó a Hugo en la frente. De acuerdo, como tú quieras. A la mañana siguiente, Lucía acompañó a Hugo a casa de sus padres. Durante el trayecto, él no paró de hablar. Si no hubiera sido por mi insistencia, mi padre jamás te habría aceptado. Ahora que Sofía ya es mayorcita, se puede decir que has superado su periodo de prueba. Luego, diga lo que diga mi padre, no te lo tomes a mal. Considéralo un último examen y aguanta por mí, ¿vale? A la vuelta, recogemos a Sofía y vamos a probarnos vestidos de novia. Por cierto, ¿cuándo piensas pedirle el divorcio a ese? Lucía miraba por la ventanilla, distraída, con el ceño ligeramente fruncido. Aún así, le respondió con paciencia, en cuanto la empresa salga a bolsa, se lo pido. No te preocupes, Hugo, sabes que solo te quiero a ti. Apenas terminó la frase, sonó su móvil. Era su asistente. Hugo vio el nombre en la pantalla y su rostro se ensombreció. Apretó los puños, nervioso, y le sujetó la mano antes de que pudiera descolgar. Lucía, no lo cojas ahora. Estamos a punto de llegar a mi casa. Sea lo que sea, puede esperar a que hables con mi padre, ¿vale? Ella lo miró, extrañada. ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? Hugo le apretó la mano con tanta fuerza que le clavó las uñas, dejando una marca. Apartó la vista, nervioso, y forzó una sonrisa. Es que no quiero que nada interrumpa este momento tan importante. No lo cojas. ¿Hay algo más importante que conocer a mis padres para hablar de nuestra boda? La misma inquietud de la noche anterior volvió a apoderarse de ella. De repente, se dio cuenta de que Hugo sabía algo. Su rostro se endureció. Detuvo el coche en el arcén y lo miró fijamente, viendo el pánico en sus ojos. Hugo, ¿qué demonios pasa? Si no quieres que coja el teléfono, al menos dame una buena razón. Hugo, al ver que no podía evitarlo, estalló. ¿Es que todavía piensas en Enzo? ¿A qué en el fondo no quieres divorciarte? Si lo han secuestrado, se acabaron tus problemas.
Lucía lo miró, con los ojos como platos, sin poder creer lo que oía. ¿Qué has dicho? ¿A quién han secuestrado? Hugo se dio cuenta de que había hablado de más. Se puso blanco como la cera y se hundió en el asiento, sin poder articular palabra. Por el paseo de la Castellana, un Rolls Royce volaba. Lucía conducía con los labios apretados y el ceño fruncido. A pesar del aire acondicionado, el sudor le perlaba la frente y caía sobre la tapicería de cuero con un sonido sordo. Pero ella no parecía notarlo. Solo quería ir más rápido, cada vez más rápido. 1000 escenarios se agolpaban en su mente. Aunque sabía que podía ser una de mis crueles bromas, no podía evitar temblar. Necesitaba saber que estaba a salvo. Lo llamó una y otra vez, pero solo respondía la voz automática. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Enzo, como me esté enterando de que esto es cosa tuya, como sea una de tus bromas, más te vale que sea solo eso. ¿Quién iba a secuestrar a un loco? Lucía pisó el acelerador a fondo en dirección al hospital, saltándose todos los semáforos en rojo que encontró a su paso. A su lado, Hugo se agarraba al asiento, aterrorizado. Lucía, estás loca. Frena un poco, por favor, voy a vomitar. Pero ella no lo oía. No redujo la velocidad. En su mente solo había una idea. Tenía que ver con sus propios ojos que yo estaba bien. Tenía la cabeza hecha un lío. Cuando se fue del hospital el día anterior, yo estaba bien. Había pasado 5 años aislado en un psiquiátrico. ¿Quién secuestraría a un loco desconectado del mundo y encima le dejaría una nota de amenaza? Pero su asistente era de su máxima confianza, jamás me ayudaría a engañarla. Lucía no lo entendía. Solo podía pisar más el acelerador, deseando aparecer a mi lado en ese mismo instante. De repente, se dio cuenta de que le daba igual si era un engaño. Mientras yo estuviera vivo y a salvo, ella podría seguir adelante con sus planes. Y estaba tan cerca de conseguirlo todo. Al ver el rostro tenso de Lucía, Hugo apretó los dientes con amargura. Estaban a punto de llegar a casa de sus padres. A un paso de conocerlos y fijar la fecha de la boda. Y otra vez Enzo. ¿Para qué tenía que seguir vivo un loco como él? Ojalá se muriera de una vez. Tras un viaje vertiginoso, Lucía llegó al hospital. Su asistente la esperaba en la puerta de la habitación, pálido como un muerto, contemplando el caos que había dentro. Al verla, se acercó temblando. Señora Vega, ha sido culpa mía. No he vigilado bien al señor Pérez. Lucía lo apartó de un empujón e intentó entrar, pero un cordón policial le bloqueaba el paso. Disculpe, señora. Esta es la escena de un crimen. Por favor, manténgase detrás del cordón. Enseguida le tomaremos declaración. Lucía miró el interior de la habitación y sus pupilas se dilataron de horror. El suelo estaba cubierto de cristales rotos. Las sábanas y la almohada colgaban de la cama. Había salpicaduras de sangre por todas partes y un rastro espeluznante, como de una mano ensangrentada que hubiera sido arrastrada por el suelo. Era una escena dantesca. Sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Un zumbido le taponó los oídos y su mente se quedó en blanco. ¿Cómo era posible? Ayer mismo Enzo estaba bien. ¿Cómo habían podido secuestrarlo? Con toda la seguridad del hospital, ¿nadie había oído nada? Se giró bruscamente hacia los guardaespaldas que estaban detrás de su asistente, y con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre uno de ellos, lo agarró por el cuello y lo estampó contra la pared. ¿Cómo que no oísteis nada? ¿Por qué no lo ayudasteis? ¿O es que estáis compinchados con él para que se escape? Es mi marido. Aún no nos hemos divorciado y no pienso hacerlo nunca. Devuélvemelo ahora mismo. El guardaespaldas, sin atreverse a defenderse, negó con la cabeza. No, señora Vega, se lo juro. No oímos absolutamente nada. Podemos corroborarlo entre todos. No nos enteramos hasta que el celador entró con la comida y vio la nota. Pero Lucía, fuera de sí, no le creyó. Siguió tirando de su camisa hacia arriba, ahogándolo. El cuello del hombre se puso morado, las venas de su frente palpitaban. Parecía que iba a matarlo allí mismo. En ese instante, Hugo corrió y la sujetó por la cintura. Lucía, ¿estás loca? ¿Vas a matar a un hombre por él? Ella se giró y lo miró. Hugo la observaba con los ojos enrojecidos y una expresión de angustia. Lucía se quedó paralizada un instante, y lentamente, lo soltó. El guardaespaldas se deslizó por la pared hasta el suelo y se apartó a toda prisa, como si le fuera la vida en ello. Hugo intentaba calmarla. Lucía, ¿no es mejor así? Que lo hayan secuestrado, digo. Así nadie volverá a molestarnos.
No querías divorciarte por el que dirán, con la empresa a punto de salir a bolsa, ¿no? Pues esta es la oportunidad perfecta. No solo no habrá noticias negativas, sino que los accionistas te verán como una víctima, te compadecerán, incluso te beneficiará. Su desaparición resuelve todos nuestros problemas. ¿Por qué te empeñas en encontrarlo? Lucía miraba al frente, perdida, como una marioneta sin vida. Por mucho que Hugo la zarandeara, no reaccionaba. En su cabeza, solo resonaba una y otra vez la última pregunta de Hugo: ¿por qué te empeñas en encontrarlo? ¿Por qué? No lo entendía. Objetivamente, su exmarido era lo más inútil del mundo para ella en ese momento. Si él desaparecía, su vida sería perfecta, sin más complicaciones. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto el corazón al saber que me habían secuestrado, al ver aquella escena tan brutal? Justo cuando Lucía iba a responder, le vibró el móvil. Le habían enviado un vídeo. Al abrirlo, se quedó paralizada. Empezó a temblar de pies a cabeza, mirando la pantalla con los puños tan apretados que deseó poder atravesarla y destrozar a la mujer que aparecía en él. En el vídeo, una mujer vestida de camuflaje y cubierta de sangre me agarraba del pelo, mostrando mi cara, desfigurada por los latigazos. Señora Vega, ¿cuánto tiempo? No hace falta que se pregunte quién soy. Solo necesita saber que tengo a su marido. Mañana a las 10, en el mirador abandonado de la sierra. No falte. El vídeo se cortó ahí. Una expresión de puro dolor se reflejó en las pupilas temblorosas de Lucía. Se giró bruscamente hacia Hugo y empezó a caminar hacia él, acorralándolo. Hugo, aterrorizado por su expresión, retrocedió hasta que su espalda topó con la pared. Lucía, ¿por qué me miras así? Los ojos de Lucía, inyectados en sangre, brillaban con una furia gélida. Su mirada, desesperada y salvaje, lo atravesaba como un cuchillo. Con voz ronca, le espetó: «Has sido tú, ¿verdad? Tú has contratado a alguien para que los secuestre. Hugo, te he dicho que me casaré contigo, ¿por qué no lo dejas en paz de una vez? Ha pasado años en un psiquiátrico, ¿qué más quieres de él?» En ese momento, parecía haber perdido la razón. En su mirada no quedaba ni rastro de afecto por él, solo un odio visceral. Hugo estaba estupefacto. Empezó a temblar, entre ofendido y asustado. «Yo no he sido. ¿Cómo iba a hacer algo así? ¿Por qué no me crees, Lucía? ¿Cómo puedes tratarme de esta manera?» Lucía se soltó de su agarre con un tirón violento e hizo una seña para que lo inmovilizaran en el suelo. Lo miró desde arriba con desprecio. «Como me entere de que has tenido algo que ver con el daño que le han hecho a Enzo, te juro que te arrepentirás». Dicho esto, pasó por encima de él y se marchó sin la menor vacilación. Su asistente y los guardaespaldas la siguieron sin dudar, dejando a Hugo tirado en el suelo. Él la vio alejarse, mordiéndose el labio con rabia. «Enzo», pensó, «te juro que me las pagarás». Lucía volvió corriendo al chalet. Quería buscar entre mis cosas alguna pista que la llevara a mis secuestradores. La casa estaba a oscuras. Con una orden de voz impaciente, todas las luces inteligentes se encendieron. Pero la habitación estaba en un silencio sepulcral, como cualquier otro día de los últimos 5 años. Apenas dio 2 pasos, se detuvo en seco, se giró, como si hubiera notado algo. Mis zapatillas ya no estaban en la entrada. Lucía sintió una opresión en el pecho. Empezó a registrar la casa, habitación por habitación, como una loca. En el baño, mi cepillo de dientes y mi toalla ya no estaban. En la cocina, habían cambiado todos los platos y cubiertos que yo había usado. En el dormitorio, la cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera dormido allí. Incluso las suculentas que ella había cuidado para mí durante años en el alféizar habían sido arrancadas de raíz. Solo quedaban las macetas vacías. Todas mis pertenencias, hasta el más mínimo rastro de mi presencia, habían desaparecido. Como siempre venía a escondidas por la noche, no se había percatado de estos detalles. De repente, una cruel verdad la golpeó. Aunque no me hubieran secuestrado, yo ya tenía planeado marcharme. Se derrumbó en el suelo, sintiendo que el corazón se le encogía hasta dejarla sin aliento. Mientras tanto, yo estaba en una cabaña en la montaña, mirando por la ventana con una taza de té caliente en las manos. Estaba cubierto de vendas, las heridas de los mastines cuidadosamente curadas, pero tenía buen aspecto. Frente a mí, una mujer con una horrible cicatriz sobre la ceja bebía café tranquilamente. «No vendrá por mí», dije. «Este plan no va a funcionar». Mi voz era apenas un susurro, tan débil que parecía no pertenecer a este mundo. «Elena, sabes perfectamente todo lo que me ha hecho durante estos años.
Usarme a mí para amenazarla no servirá de nada. Sería mejor secuestrar a Hugo. ¿O qué?, replicó Elena, levantando la vista. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios, haciendo que la cicatriz pareciera aún más siniestra, aunque no lograba empañar la belleza de su rostro. ¿O seguir tu plan? ¿Entregar todas las pruebas que hemos reunido y esperar que ella y Hugo confiesen voluntariamente? ¿De verdad crees que gente tan egoísta haría algo así? Clavé la vista en los documentos que había sobre la mesa y me quedé en silencio. Sabía mucho más de lo que Javier me había contado. Era obvio que llevaba años investigando en secreto los trapos sucios de los Serrano y los Vega. Dejé de hablar y cogí uno de los dosieres. Contenía un fajo de fotografías de Hugo reuniéndose en secreto con varias personas implicadas en el juicio. En las fotos, les entregaba gruesos sobres de dinero. Los supuestos testigos, el psiquiatra, los miembros del jurado, el juez, todos formaban parte de una red tejida con dinero y poder que nos había aplastado a mi hija y a mí. Uno había perdido la vida, el otro había sufrido un infierno. De todos ellos, la pieza clave era Lucía. Hugo, a pesar de su crueldad, no era más que un idiota enamorado. Si controlaban a Lucía, él perdería los estribos. Lo que no me esperaba era que Elena me utilizara a mí como cebo. Volví en mí y miré a Elena. ¿Por qué yo como cebo?, le pregunté. Si de verdad le importara, no habría dejado que le pasara nada a mi hija. Y si no le importo, tu plan fracasará. Elena bajó la vista hacia la palma de su mano, donde tenía otra cicatriz, larga y profunda. ¿Ves estas cicatrices? Me las hicieron Hugo y su padre. Mi madre me llevó a buscarlo, pero descubrimos que se había casado con una mujer más rica. El día que fuimos a hablar con él, Hugo salió con un cuchillo y me rajó la ceja. Por poco me deja ciega. Luego convenció a su padre de que la única forma de que los dejáramos en paz era matándome. Su padre me atacó, pero logré parar el segundo navajazo con la mano. Los siguientes no fui capaz de esquivarlos. Se detuvo, con una expresión de dolor y rabia en el rostro. Miró a lo lejos, como si estuviera reviviendo el peor de sus recuerdos. Suspiré. Así que tu madre te salvó. Ella murió para que tú pudieras vivir, ¿no? Elena asintió finalmente y me miró. Aquel día, no tuve más remedio que huir. Y mientras corría, me topé con Lucía. Me quedé de piedra, escuchándola. Lucía es una persona muy complicada. Podría haberme matado, pero me dejó marchar. Igual que podría haberse divorciado de ti, pero te mantuvo a su lado, a pesar de que podías ser un obstáculo para sus ambiciones. No tiene lógica. Por eso tenemos que intentarlo. Si viene, el resto será más fácil. Si no, podrás escapar y buscar otra forma de vengar a tu hija. Asentí. No dije nada más. Apreté los puños y miré por la ventana con frialdad. En ese momento, un Land Rover subía a toda velocidad por la carretera de la montaña. La matrícula familiar apareció en el monitor de seguridad. Me levanté de golpe. Ya está aquí, dije con voz ronca. En el borde del acantilado, junto al mirador, me habían atado a un viejo árbol y mi cuerpo colgaba sobre el vacío. Tenía la cara cubierta de moratones y media cara hinchada. Las heridas, antes vendadas, estaban ahora al descubierto, con un aspecto espantoso. Una soga me rodeaba la cintura. Estaba tan delgado que parecía que el viento pudiera arrastrarme al abismo. El Land Rover llegó levantando una polvareda y frenó en seco junto al mirador. Antes de que se detuviera del todo, Lucía saltó y corrió hacia el precipicio como una posesa. Enzo, no tengas miedo. Ya estoy aquí. He venido a salvarte. Pero se detuvo en seco al borde del acantilado, haciendo que algunas piedras cayeran al vacío. Fruncí el ceño y me reí con desprecio. ¿A qué has venido? ¿No tienes ya a tu marido y a tu hija? ¿De verdad crees que pintas algo aquí? Lucía, con la cara empapada en sudor, extendió sus manos temblorosas hacia mí. Enzo, mi marido eres tú. Nunca he querido divorciarme. Te quiero, Enzo, pero he tenido mis razones para todo lo que ha pasado. Cuando te saque de aquí, te lo explicaré todo, ¿vale? ¿Razones? ¿Qué razones? ¿Ver morir a tu propia hija y luego mentir en un juicio para que a mí me encerraran 5 años en un psiquiátrico? ¿Eso es una razón? ¿O lo es matar a tu hija y tener otra con Hugo? Ahórrate las explicaciones, Lucía. Eres una egoísta y una traidora. Traicionaste a tus padres y a tu marido. Mis palabras dieron en el blanco. Agachó la cabeza, hundiendo las manos en el pelo, y gritó desesperada: no es verdad, Enzo. Te quiero. Y quería a nuestra hija. Las cosas no son como tú crees.
Yo nunca he querido a Hugo. Esbocé una sonrisa gélida. No volveré a creerte, Lucía. Tu amor es demasiado barato, no vale nada. La conversación la había absorbido por completo, así que no se dio cuenta de la mujer que se le acercaba sigilosamente por la espalda. En ese instante, Elena apareció por un lado y la golpeó en la nuca con una porra, dejándola inconsciente. Cuando Lucía despertó, estaba atada de pies y manos. Se revolvió para mirar a Elena, que estaba de pie frente a ella, vestida con ropa de caza y con un mando a distancia en la mano. Una sonrisa maliciosa se dibujaba en sus labios. ¿Cuánto tiempo, señorita Vega? Hay que ver cómo has prosperado. Para ser una bastarda, te ha ido bastante mejor que a mí. Lucía la miró fijamente, frunciendo el ceño. Tras un largo silencio, dijo en voz baja, Elena. Elena aplaudió con sorna. Vaya memoria, Lucía. Después de tanto tiempo, y todavía te acuerdas de mí. La verdad, no esperaba que vinieras. Era solo una prueba. ¿Quién iba a decir que la arrogante y despiadada presidenta del Grupo Vega se arrastraría así por un hombre? Lucía la miró con frialdad, sin ganas de ponerse al día. He traído el dinero. Cógelo y lárgate. Suéltanos a Enzo y a mí. Tenía las manos atadas a la espalda, apretadas en puños, y los ojos inyectados en sangre. Elena sonrió con desdén. ¿Crees que es tan fácil, Lucía? ¿Me tomas por tonta? Seguro que el dinero tiene un localizador. En cuanto lo coja, me encontrarías en un santiamén. ¿Y entonces qué? Su mirada se ensombreció y me señaló. Este hombre está rodeado de explosivos. Como intentes alguna tontería, solo tengo que pulsar este botón y volará por los aires. Lucía la miró, aterrorizada. Elena, estás loca. ¿Qué es lo que quieres? Ya me tienes a mí. Suelta a Enzo y quédate conmigo como rehén. Elena levantó el mando y se acercó a ella, fingiendo reflexionar. Quiero que Hugo venga aquí ahora mismo. Su vida por la de tu marido. Y después, usarás mi móvil para retransmitir en directo una rueda de prensa en la que publicarás todos los trapos sucios de los Serrano y los Vega y confesarás tus crímenes. Lucía se quedó helada. Me miró, pálida, y sus manos empezaron a temblar. Justo cuando iba a intentar negociar, se oyó un disparo desde la colina de enfrente. La bala alcanzó la soga que me sujetaba, dejándola colgando de un hilo. Estaba a punto de caer al vacío. Elena, atónita, cogió unos prismáticos y miró. En la colina de enfrente estaban Hugo y un francotirador. ¿Es Hugo? Gritó. Viene a por ti. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que pudiera siquiera gritar, la soga se rompió y caía al vacío. Las pupilas de Lucía se contrajeron. Apretó los dientes y, sin pensarlo, se lanzó tras de mí. Desde la otra colina, Hugo gritaba como un loco, Lucía. No, pero ya era tarde. Lucía saltó al vacío. Un helicóptero se alejaba de la zona montañosa. Yo yacía en una camilla, inconsciente, con el ceño ligeramente fruncido, como si ni siquiera en la inconsciencia encontrara paz. Enzo, ¿cómo te encuentras? Elena me cubrió con las dos únicas mantas que tenían. El terreno era escarpado y habían tardado horas en encontrarme en el fondo de un barranco, al borde de la hipotermia. Estaba pálido como el papel, tan débil que apenas se oía mi respiración. Elena se arrepintió de su plan, pensando que había sido demasiado arriesgado. Abrí los ojos lentamente y la miré. Con un esfuerzo sobrehumano, logré sonreír. Estoy bien. Elena frunció el ceño. Al verme sufrir en silencio, sintió una punzada de dolor. Me encogí, apretándome el abdomen con las manos. El dolor era insoportable, pero intentaba no demostrarlo. Tenía heridas nuevas sobre las viejas, y el más mínimo movimiento era una tortura. Pero yo no decía nada. Apreté la mandíbula, con la frente cubierta de sudor frío y las venas marcadas. Elena notó que algo iba mal. Se acercó y me abrazó. Aparte de las heridas, ¿te duele algo más? Dime qué te pasa. Con dificultad, levanté la cabeza y esbocé una sonrisa amarga. En el psiquiátrico, me implantaron una especie de chip. Cuando se activa, provoca un dolor abdominal insoportable. Llevo años sufriéndolo, pero no sabía qué era. Elena me abrazó con más fuerza. Su voz se volvió gélida. Ha sido Hugo, sentenció. Aparté la vista, y lentamente, saqué un pendrive del bolsillo y se lo puse en la mano. Con una leve sonrisa, y justo antes de desmayarme, susurré, no ha sido en vano. Se lo quité del bolsillo antes de caer. Si lo llevaba encima, tiene que ser importante. Además,
En la cabaña instalamos cámaras de 360 grados. Los días de vino y rosas de Hugo se han acabado. Yo era el cebo, pero también la jugada maestra. Por fin, había llegado la hora de que pagara por todo. Mientras tanto, Lucía llevaba más de 2 semanas en coma. Hugo había recurrido a los mejores médicos de la ciudad. Tras 8 operaciones, por fin consiguieron estabilizarla. Un día, su dedo se movió ligeramente. Hugo, que sollozaba a su lado, se detuvo en seco. «Doctor», gritó con los ojos iluminados, «ha movido un dedo». La mujer en la cama pareció despertarse por el ruido. Frunció el ceño y parpadeó. Al ver los ojos de Lucía abiertos, Hugo se abalanzó sobre ella, fuera de sí. «Por fin has despertado». ¿Estaba muerto de preocupación? Siguió sollozando. El médico dijo que si no despertabas en 48 horas, podrías no hacerlo nunca. A Lucía le dolía la cabeza y su parloteo la irritaba. Lo apartó con impaciencia. «¿Por qué contrataste a un francotirador para que cortara la soga? ¿Estás loco, Hugo?» El llanto de Hugo cesó de golpe. Se quedó con la mano a medio camino de secarse una lágrima, mirándola estupefacto. «¿Y por qué no iba a hacerlo? ¿No te das cuenta? Te estaban tendiendo una trampa». Los dos. La forma en que estaba atado, ni siquiera le habían inmovilizado las manos, y él no hacía nada por soltarse. «Era todo un teatro para ti. Quieren vernos muertos». Lucía, pálida, lo miró con una frialdad cortante. «Y aunque quisiera matarme, ¿qué? Se lo debemos. Le debemos la vida». A Hugo se le saltaron las lágrimas. La agarró de la bata del hospital, desesperado. «Pues si tú quieres morir, yo no. Piensa en el Grupo Vega, Lucía. La empresa que tanto te ha costado levantar. Está a un paso de salir a bolsa. Si te casas conmigo, puedo llevarte a lo más alto». «¿Qué te ofrece Enzo? Hace 5 años era un lastre, y lo sigue siendo». Aquellas palabras parecieron despertarla. Apretó la mandíbula y contuvo sus emociones. Enzo estaba muerto. No podía tirar por la borda todo por lo que había luchado. Había pagado un precio demasiado alto. Había perdido a su familia y se había quedado sola. Tenía que hacer que los responsables pagaran. Tras un instante, Lucía sintió con frialdad. «Tienes razón. Solo era un lastre». Hugo, al ver su cambio de actitud, la abrazó con fuerza. «Por fin lo entiendes, Lucía. A partir de ahora, piensa en Sofía y en mí. Es tu hija. Enzo ya está muerto. Empecemos de nuevo, ¿quieres? Hagamos como si hubiera muerto en el psiquiátrico. Por nuestra Sofía». Lucía no dijo nada. Bajo las sábanas, apretó el puño con fuerza. Cuando miró a Hugo, en sus ojos ya no quedaba ni rastro del amor de antaño. Solo una determinación inquebrantable. «Nos casaremos. Pero con una condición. Quiero un puesto en el consejo de administración del Grupo Serrano». Hugo asintió con entusiasmo. «Por supuesto. Soy hijo único. Mis padres me darían la luna si se la pidiera». Un mes más tarde, de camino a su fiesta de compromiso. «Lucía, por fin podemos estar juntos sin escondernos. Ahora que ese loco está muerto, nadie volverá a molestarnos». Sofía aplaudía, feliz. «Papá y mamá se van a casar», gritaba. La mente de Lucía estaba invadida por el recuerdo de mi caída, de mi mirada resuelta. Sintió un escalofrío. Se oyó a sí misma decir, con una voz que no parecía la suya: «Sí, después de hoy, entraré en el consejo de los Serrano y todo habrá terminado». Tantos años de contención, tantas pérdidas, por fin había llegado el día. Hugo, ajeno al doble sentido de sus palabras, continuó: «Yo soy el único que ha estado a tu lado, desde que eras una bastarda despreciada hasta ahora. Ese paleto de Enzo no podía ofrecerte nada. Solo tuve la mala suerte de conocerte después que él. ¿Por qué iba a renunciar a ti? Desde el día que te vi en el funeral de tus padres, supe que serías mi esposa, costara lo que costara». Lucía sintió una punzada de dolor en el corazón, pero no dijo nada. Se limitó a cerrar los ojos. La ceremonia de compromiso comenzó. El padre de Hugo, Ricardo Serrano, la miraba con un desprecio apenas disimulado. «Tus padres no fueron tan listos como tú. Pero bueno, al final todos los caminos llevan a Roma. Entrarás en el Grupo Serrano, gestionarás la empresa con Hugo. Él será el presidente del consejo, tú la consejera delegada. Os esperan buenos tiempos». Lucía bajó la cabeza en silencio. A Ricardo Serrano no le importó, lo interpretó como un gesto de sumisión. En el fondo, nunca había respetado a aquella bastarda.
El público estalló en aplausos, celebrando la unión de las dos poderosas familias que, sin duda, se convertirían en la nueva leyenda de Madrid. En ese preciso instante, alguien abrió de una patada las puertas del salón. Una mujer vestida con ropa de caza entró a grandes zancadas. «No cantes victoria tan pronto, Ricardo», gritó. «¿Por qué no echas un vistazo a la pantalla que tienes detrás?». Se produjo un gran revuelo. Todas las miradas se dirigieron a la enorme pantalla del escenario. Lo primero que apareció fue una grabación del accidente de hacía 5 años. La perspectiva era la de la cámara de un coche particular. El lugar del accidente era una zona aislada, sin cámaras de vigilancia. Elena había pasado 5 años buscando una aguja en un pajar, hasta que finalmente encontró al conductor del único coche que pasó por allí aquel día. Por suerte, guardaba todas las grabaciones. En el vídeo se veía claramente cómo Hugo me embestía por detrás de forma deliberada mientras yo caminaba por la acera, lanzándome por los aires varios metros. La escena era nítida, los hechos, irrefutables. No había ninguna posibilidad de que yo me hubiera lanzado contra el coche. Ni siquiera sabía que un vehículo me estaba siguiendo, esperando el momento de atacar. A continuación, la pantalla se llenó de fotos, vídeos y grabaciones de audio de Hugo sobornando a varias personas clave. Justo antes del juicio, había transferido 2 millones de euros a la cuenta del juez, y se podía oír una grabación nítida de su conversación en el despacho del magistrado. Todos los invitados se giraron para mirar a Hugo, que estaba en el escenario, completamente paralizado. Intentó tapar la pantalla con su cuerpo, un gesto inútil y desesperado. Su traje de diseño se arrugó con el movimiento. Se quedó allí, inmóvil, como si no entendiera nada. Mentira. Todo es mentira. Es un montaje para incriminarme. Enzo está loco, completamente loco. Y tú, Elena, estás con él. Los dos queréis verme muerto. Pues no lo conseguiréis. Ahora que él está muerto, tú no eres rival para mí. Y acabarás muriendo a mis manos. El ambiente se volvió gélido. Todos se miraban, sin saber qué decir. Hugo, como si acabara de recordar algo, se giró hacia Lucía. «Lucía, tú sabes lo que pasó. Testificarás a mi favor, ¿verdad? Estos vídeos son falsos». Ricardo Serrano tosió un par de veces. Aún no se tomaba en serio la situación. Eran todos de la familia, en el peor de los casos, un poco más de dinero lo arreglaría todo. Al pensar esto, miró a Elena entre el público. A su otra hija. «No puedo dejarla con vida», pensó. «Lucía, para mí ya eres mi nuera. Lo demás no importa. Ahora lo importante es solucionar esto». «Di algo». Lucía, que había permanecido en silencio, levantó la vista lentamente. Un brillo despiadado asomó en su mirada sombría. Bajo la atenta mirada de todos, habló con calma. «Yo tengo otra prueba. Una que demuestra que fui coaccionada por Ricardo y Hugo Serrano para mentir en el juicio contra mi marido, Enzo. Mi marido nunca ha estado enfermo. Fue una trampa. Él es la verdadera víctima». Sus palabras dejaron a todos boquiabiertos. Miraban al escenario, atónitos, sin entender nada. Lucía caminó hacia Hugo. Su esbelta figura proyectaba una larga sombra bajo las lámparas de araña. «Todos estos años», dijo, marcando cada palabra, «te he obedecido, te he admirado, te he adulado, todo para llegar a este día. Reconozco que le fallé a mi marido. Y reconozco que he hecho lo que fuera necesario para conseguir mis fines. Pero nunca, jamás, te he querido». El rostro de Hugo se descompuso. «Ahora que él está muerto», continuó ella, con una voz grave que contenía una furia a punto de estallar, «tengo que hacer justicia. Por él y por mi hija». Dicho esto, miró a Elena, y ante su expresión de sorpresa, añadió: «Sé que el secuestro lo planeasteis tú y Enzo. Pero también sé que por tu culpa él está muerto. Algo tendrás que hacer para compensarlo, ¿no? ¿A qué esperas? El día del secuestro, encontraste el pendrive que se me cayó, ¿verdad? Ya puedes ponerlo». Elena se echó a reír, se giró hacia las puertas abiertas del salón. «Entonces, dejemos que la propia víctima revele toda la verdad». En ese momento, aparecí yo en la entrada. Entré con paso firme, sin apartar la vista de Hugo. Conecté el pendrive que llevaba en la mano a un proyector inalámbrico y le di al play. En la pantalla, se veía a Ricardo Serrano secuestrando a los padres de Lucía. Los torturaba para que le entregaran los detalles de un proyecto multimillonario del Grupo Vega. La imagen se congeló entonces en un bebé recién nacido. Hugo amenazó a Lucía con matar al bebé si no hacía todo lo que él le pedía,
conseguir que me declararan enfermo mental y me encerraran en un psiquiátrico. Todo el trato inhumano que recibí fue orquestado por él, sobornando a los médicos. Las lágrimas se empezaron a brotar de mis ojos. Cuando vi ese vídeo por primera vez, lo entendí todo. Mi hija no murió aquel año. Sofía era mi hija. Miré a Hugo, con los ojos llenos de odio, y le dije con voz temblorosa pero firme: Hugo, ha llegado la hora de que pagues por tus crímenes. Desde que aparecí, Lucía no me había quitado los ojos de encima. Saltó del escenario, emocionada, e hizo ademán de tocarme, pero se detuvo, intimidada por mi mirada. Enzo, ¿eres tú? ¿Estás vivo? Enzo, lo has visto, tuve mis razones. No tuve otra opción. Me alegro tanto de que estés vivo, eso significa que todavía tenemos una oportunidad, ¿verdad? La interrumpí con frialdad, sin emoción alguna. Lucía, lo de Hugo es una cosa, y lo nuestro es otra. Y ahora no es el momento de hablar de ello. Ricardo Serrano ya no pudo más. Llamó a los guardaespaldas, hizo que desalojaran a todos los invitados, agarró a su hijo, y tras fulminarnos a todos con la mirada, dijo entre dientes: «Así que os habéis envalentonado, ¿eh? ¿Conspirando contra mí? Esto no va a quedar así». Dicho esto, se marchó arrastrando a Hugo. Lucía sabía que, para tener la más mínima posibilidad de que yo la perdonara, primero tenía que acabar con los Serrano. Volvió a la oficina y convocó una reunión de urgencia. Vended inmediatamente mi 20% de acciones del grupo Serrano, por debajo del precio de mercado. Filtrad el rumor de que el presidente está siendo investigado por actividades criminales. Quiero que sus acciones se desplomen antes del cierre de mañana y que sigan así. Y cancelad todos los contratos que tengamos con ellos. Su voz era de hielo. Emitid un comunicado: Lucía Vega, del Grupo Vega, no tiene ninguna relación con Hugo Serrano. Yo tengo mi propio marido. Y una cosa más, añadió, lanzando un dossier sobre la mesa. Movilizad todos nuestros contactos en los medios. Quiero que esto sea viral. Mañana por la mañana, tiene que ser la noticia principal en todas las redes sociales. El director del departamento jurídico cogió el dossier y se quedó de piedra al abrirlo. Con esas pruebas, los Serrano estaban acabados. Se pudrirían en la cárcel. ¿Algún problema?, preguntó Lucía con una sonrisa gélida. El hombre agachó la cabeza, aterrorizado. Ninguno. Me pongo a ello ahora mismo. En casa de los Serrano reinaba el caos. Hugo daba vueltas por el salón como un león enjaulado. De repente, sonó el teléfono. Señorito Hugo, es terrible. Mire las noticias. Ha pasado algo muy gordo. Apenas colgó, saltó una notificación en su tablet. El titular lo dejó helado: el heredero de los Serrano, intento de asesinato, sobornos y una larga lista de delitos. El artículo incluía las fotos de los sobornos a testigos, sicarios y al juez, junto con los justificantes de las transferencias. El texto, escrito en primera persona, narraba todo el proceso con detalle. Al final, mi firma, Enzo Pérez. Hugo, temblando, deslizó el dedo por la pantalla. Más y más noticias de otras plataformas inundaron la pantalla. Además de mi artículo, la mayoría de las noticias provenían de las cuentas oficiales del Grupo Vega, replicadas por todos los grandes medios. No es posible, ¿cómo puede ser?, murmuraba. Se derrumbó en el suelo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lucía me quiere. Es imposible que no sienta nada por mí. Imposible. Antes de que pudiera asimilarlo, el jardín ya estaba abarrotado de periodistas. Una marabunta de cámaras y micrófonos apuntaba a la casa, mientras gritaban pidiendo que los Serrano salieran a dar la cara. Señor Serrano, nos consta que la policía ha abierto una investigación. ¿Tiene algo que declarar? ¿Cómo piensa proceder? Señor Serrano, no se esconda. Sabemos que está ahí dentro. Señor Serrano. Hugo no pudo soportarlo más. Todo se volvió negro y se desmayó en el salón. Con los resultados de la prueba de ADN que había solicitado el juzgado, recuperé oficialmente a mi hija. Le cambié el nombre a Sofía Pérez. Lucía colaboró en todo, sin poner ninguna pega. La niña, aunque pequeña, estaba muy influenciada por Hugo. Me rechazaba con todas sus fuerzas, tirándome todo lo que tenía a mano. Tú no eres mi papá. Mi papá es Hugo. Eres malo. Papá dice que eres malo. Miré a mi hija, con el corazón roto. Se había convertido en lo que más temía, moldeada por otro hombre. Sentía una mezcla de pena y rabia. Esta separación emocional era aún más cruel que la muerte. Lucía se acercó, temblando.
quería tocarme, pedirme una oportunidad para explicarse, pero se quedó paralizada cuando levanté la cabeza y la miré con los ojos inyectados en sangre. En mi mirada había odio, rencor, resentimiento, pero ni una pizca de amor. Una mirada gélida, desesperante. Enzo, ya sabes la verdad. No quise hacerte daño, me obligaron. Todo lo que hice, fingir, fue por Sofía, pero en mi corazón, nunca he dejado de quererte. Me reí con desdén. ¿Quererme? ¿Y cómo, exactamente, me has querido? Lucía se quedó sin palabras, con la boca abierta, incapaz de responder. La miré, sonreí con amargura y negué con la cabeza. Me levanté, saqué el móvil del bolsillo y busqué un vídeo. Eran imágenes del psiquiátrico, pruebas que nunca se habían hecho públicas por su extrema crueldad. En la sala de aislamiento, me desnudaron y me ataron a una camilla especial, sin ninguna dignidad. Me torturaron con electroshocks, agujas, látigos. Mi piel era una masa de heridas sangrantes, una sobre otra, y al terminar, me rociaban con un líquido abrasivo, como agua con guindilla, sobre las heridas abiertas. Lucía no pudo seguir mirando. Se tapó la cara y soltó un gemido de desesperación. El dolor y el arrepentimiento la devoraban como una bestia salvaje, amenazando con destrozarle el corazón. ¿Qué había hecho? Para vengarse, para recuperar la empresa de sus padres, para proteger a su hija, había utilizado los métodos más crueles para convertir al hombre que siempre la había apoyado en un despojo humano, sometiéndolo a las peores humillaciones y torturas. Y había estado separada de su hija durante 5 años. Después de sufrir el dolor de creer que había perdido a mi hija, ahora tenía que enfrentarme a la realidad de que, aunque estuviera viva, podría odiarme para siempre. Era demasiado cruel. Ella había sido la verdugo. Ella había destrozado nuestra familia. Yo ya no podía contener las lágrimas. Bajé la vista, desolado, hacia mi hija, que me miraba con desconfianza y hostilidad. Sentía un nudo en el pecho, un dolor que me ahogaba. Lucía, ¿cómo podría perdonarte? Podrías haber hecho las cosas de otra manera, pero preferiste ocultárselo a todo el mundo y convertirme en un paria. ¿Cómo voy a perdonarte? Cuando me metiste en la jaula de los perros, cuando me hiciste caminar descalzo kilómetros, ¿alguna vez pensaste en lo retorcido que era tu supuesto amor? Sabías perfectamente que cuanto más cruel fueras conmigo, más fácil te sería engañar a todos, hacerles creer que querías a Hugo y conseguir tus objetivos. Deja de engañarte, Lucía. Eres una egoísta. Admítelo. El tiempo pareció congelarse. Lucía retrocedió, tambaleándose, y se desplomó en el suelo. Se abofeteó a sí misma con fuerza, una y otra vez, gritando de dolor hasta quedarse sin voz. Me equivoqué, Enzo. Estoy tan arrepentida. Haré que los Serrano paguen por todo. Por favor, dame una oportunidad. Negué con la cabeza lentamente y dije, con una firmeza que no admitía réplica, ya no te necesito, Lucía. Dejé de necesitarte en el momento en que me abandonaste en ese psiquiátrico. Yo me encargaré de que los Serrano paguen por lo que han hecho. Y poco a poco, me ganaré el cariño de Sofía. Voy a pedir el divorcio. Sabes que tengo pruebas de tu infidelidad. El juez nos lo concederá sin problemas. Entre tú y yo, se ha acabado todo. Dicho esto, cogí a Sofía en brazos. Dejé que me golpeara con sus pequeños puños, aguantando el dolor que sentía por dentro, y me marché. A mis espaldas, oía los gritos desesperados de Lucía, un lamento tan profundo que cualquiera que pasara por allí podría sentirlo. Pero yo ya no sentía nada. A las 2:30 de la madrugada, el salón del chalet que Lucía me había comprado apestaba a alcohol. Ella estaba sentada en el suelo, frente al ventanal, rodeada de una docena de botellas vacías. Estaba sucia, deshecha, con la mirada perdida. Fuera, las luces de Madrid brillaban como siempre, pero su mundo se había quedado sin color. Al recordar mis palabras, sintió que una mano invisible le estrujaba el corazón, dejándola casi sin aire. Apuró el último trago de la botella, sintiendo como el alcohol le quemaba la garganta. Enzo, mi Enzo, susurró con voz rota. ¿Qué tengo que hacer para arreglarlo? ¿Para que vuelvas conmigo? ¿Para que me perdones? Con ese pensamiento, se levantó como pudo y, tropezando, fue a la cocina. Cogió un cuchillo y, con el rostro inexpresivo, empezó a hacerse cortes en el brazo, uno tras otro. La sangre manaba, tiñendo el suelo de rojo, pero ella sonreía, como si no sintiera nada. Enzo, lo siento. En el psiquiátrico te dolió mucho más, ¿verdad? Me preguntaste con qué derecho te decía que te quería. Pues bien, si sufro todo lo que tú sufriste,
¿Conseguiré que te ablandes un poco? Su voz se fue apagando y sus párpados se le cerraban. Con sus últimas fuerzas, se arrastró hasta el sofá, donde había un trozo de una foto mía que se me había caído tiempo atrás. En aquel chalet vacío, ya no quedaba nada de mí, solo ese pequeño recuerdo. Apretó la foto en su mano. Los bordes afilados se le clavaron en la piel, pero no sintió nada. Poco a poco, perdió el conocimiento y todo se volvió negro. No supo cuánto tiempo pasó. Cuando volvió a abrir los ojos, el olor a desinfectante del hospital le invadió las fosas nasales. Yo estaba de pie junto a su cama. A mi lado, Elena. Lucía abrió los ojos de par en par, sorprendida, como si no pudiera creer que fuera real. Extendió una mano temblorosa para cogerme, pero yo la aparté con suavidad. Elena se rió con sarcasmo. A buenas horas, mangas verdes. Enzo ya no siente nada por ti. Aunque te mates, solo te harás daño a ti misma. No arreglarás nada del daño que le has hecho. Lucía fulminó a Elena con la mirada, conteniendo a duras penas la rabia. Se giró de nuevo hacia mí, con una voz que sonaba como papel de lija. Dijo: Enzo, si no me perdonas, no pasa nada. Significa que no he hecho lo suficiente. Pero no te preocupes. Te compensaré por todo. Pero la interrumpí bruscamente. Suspiré, impasible. El juzgado ya ha dictado sentencia. Estamos oficialmente divorciados. Lucía levantó la cabeza de golpe. Una desesperación absoluta se apoderó de su mirada. Intentó decir algo, pero en ese momento saqué el certificado de divorcio del bolsillo y lo dejé sobre la mesilla. Este es el tuyo, Lucía, se acabó. No, no puede ser. Es que no he hecho lo suficiente. No te vayas, Enzo. Me equivoqué. Te lo demostraré. Sus gritos desgarradores resonaban en la habitación, pero yo me marché sin dudarlo. Con sus forcejeos, la vía de su mano se salió. La sangre empezó a manchar las sábanas blancas, dibujando una flor oscura y siniestra. Varios guardias de seguridad intentaron sujetarla, pero no pudieron. Finalmente, Lucía se arrancó la vía y salió corriendo del hospital, descalza. Inmediatamente, ordenó a sus abogados que aceleraran el proceso contra los Serrano. Invirtió 1 millón de euros en promocionar la noticia en redes sociales para aumentar la presión mediática. La puerta de la comisaría estaba abarrotada de gente con pancartas. El propio comisario jefe se hizo cargo del caso. Revocó la libertad bajo fianza que se les había concedido a Ricardo y Hugo Serrano por motivos de salud y se presentó en su casa con una orden de detención. Cuando lo sacaron de casa, una lluvia de huevos podridos, basura y excrementos cayó sobre ellos. Acabaron cubiertos de porquería, como perros apaleados. Yo estaba entre la multitud, en silencio. Nuestras miradas se cruzaron. Hugo me miró con un odio que podría haber quebrado sus dientes. Enzo, tu hija te odia, ¿a qué sí? Jamás conocerás la felicidad de tener una familia. Y aunque me vaya al infierno, te maldeciré por toda la eternidad. Esbocé una sonrisa y saqué a mi hija, que se escondía detrás de mí. Sofía miró a Hugo, que parecía una bestia salvaje, y dijo, atónita: así que es verdad. No eres mi papá. Y nunca me has querido, ¿verdad? Mi papá de verdad me dice siempre que tengo que querer al mundo y a mí misma, y que no se puede odiar ni hacer daño a la gente. Él me abraza por las noches para que me duerma, no me usa para que mamá vuelva a casa. Tío Hugo, yo sé quién me quiere de verdad. Su carita infantil estaba llena de tristeza, y en sus grandes ojos brillantes se reflejaba una inocencia pura. Era solo una niña, pero aquella experiencia la había hecho madurar de golpe. Me agaché, la cogí en brazos y le di un beso en la mejilla. Por mi hija, haría cualquier cosa, dije con calma. Esperaré los años que haga falta. Pero tú, Hugo, no volverás a salir de la cárcel. Hugo se quedó paralizado. La última fibra de su entereza se rompió y se derrumbó, llorando a lágrima viva. Los Serrano fueron juzgados rápidamente y condenados a la pena capital. Elena decidió volver al extranjero para seguir con sus negocios. Yo acepté una oferta de una agencia medioambiental en el extranjero y empecé los trámites para emigrar. Nos sentamos frente a frente. Desde que nos conocimos, nuestra vida había sido una montaña rusa. Nunca habíamos tenido un momento de calma como aquel. Elena apartó la vista de la ventana y me miró fijamente. Quiero enseñarte una cosa. La miré, extrañado. Con calma, sacó del bolsillo un informe de inversión de un centro de investigación medioambiental en el extranjero y lo deslizó hacia mí. Enzo, no quiero que esto sea un adiós. Durante estos 5 años, fui a verte al psiquiátrico innumerables veces.
Aunque nunca me dejaron pasar, sabía que estabas luchando por sobrevivir. Javier me dijo que eras un hombre fuerte, y no podría estar más de acuerdo. Con los años, te has convertido en una especie de sombra grabada en mi ser. El día que aceptaste verme, mi primera reacción, por increíble que parezca, fue de nerviosismo y timidez. Supe lo que iba a decir. Fui a interrumpirla, pero ella continuó. No, espera. Sé que quizá no consiga que aceptes estar conmigo, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es más que la camaradería de tener un enemigo común. Me gustas, Enzo. Sonreí. Una sonrisa limpia, sincera. Hacía años que no sonreía así. Elena, lo que iba a decir es, que si he decidido emigrar a tu país, ¿no es esa ya una respuesta? Elena se quedó de piedra, levantó la vista y me vio sonriendo, con una mirada pícara pero llena de ternura. Sintió un vuelco en el corazón. Sacó el segundo regalo que pensó que nunca podría darme, las llaves de su casa en el extranjero. Nuestras miradas se encontraron. No hacían falta más palabras. A la mañana siguiente, después de dejar a Sofía lista, salí para hacer los últimos trámites. Apenas puse un pie en la calle, alguien me tapó la boca por detrás. Perdí el conocimiento al instante. Cuando desperté, estaba en un coche. La puerta estaba abierta. Lucía estaba arrodillada en el suelo. Había adelgazado muchísimo, tenía los ojos hundidos y unas ojeras terribles. Al oír que me movía, levantó la cabeza lentamente. Enzo, lo siento. Si no lo hacía así, sabía que no volvería a verte. No habrías venido conmigo, ¿verdad? Me froté la frente, que me palpitaba. Lucía, lo nuestro es imposible. Y no voy a perdonarte. Me voy a ir al extranjero con Sofía. Aunque los Serrano te coaccionaron, tú también actuaste por tu cuenta. Sabes perfectamente lo que has hecho. La policía no tardará en investigarte. Lucía agachó la cabeza, dolida. Lo sé, y aceptaré mi castigo. Pero, Enzo, en cuanto salga, te buscaré. Solo te he querido a ti en mi vida, y no pienso renunciar a ti. Dicho esto, se levantó, cerró la puerta del coche con fuerza y le hizo una seña al conductor para que avanzara despacio. Luego, se quitó los zapatos y empezó a caminar por el arcén. Comprendí al instante lo que pretendía. Bajé la ventanilla. Lucía, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? No sirve de nada. Hagas lo que hagas, no voy a perdonarte. Me voy con Elena. Estamos juntos. Lucía se giró de golpe, como si se le hubiera helado la sangre. Mi voz sonó con una ternura que ella nunca me había oído. Vamos a casarnos. Así que, Lucía, déjalo ya. Hagas lo que hagas, ya no me afecta. Mi voz era apenas un susurro. Tú me conoces. Soy cabezota. Cuando quiero a alguien, soy capaz de darme contra un muro una y otra vez. Pero contigo, ya me he dado demasiados golpes. Y cuando abandono, es para siempre. Mis palabras fueron como puñales para ella. Se abalanzó sobre la ventanilla y me agarró la mano. Aún no he terminado de compensarte. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no sentirás nada? El conductor frenó en seco, asustado. Yo también me sobresalté, pero recuperé la compostura rápidamente. La miré, arqueando una ceja. Porque quiero a otra persona. Así que, por mucho que hagas, ya no conseguirás ablandarme. No es verdad, gritó con voz rota y los ojos inyectados en sangre. Deja de engañarte, Lucía, dije con una sonrisa gélida, levantando la mano. Ya tengo todos los papeles. Me voy con Sofía muy pronto. Con cada palabra que yo pronunciaba, el rostro de Lucía se volvía más pálido. Al final, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, suplicó, no, Enzo, no me hagas esto. Me quedé helado. Nunca la había visto así, humillada, rota, como si yo mismo le hubiera arrebatado todo su orgullo. Sé que fui una estúpida, dijo con una sonrisa que era más bien una mueca de dolor. Elegí la peor forma de hacer las cosas. Supongo que este es mi castigo. Pero, por favor, déjame terminar lo que he empezado. Y luego, juzga. Se me hizo un nudo en la garganta. Antes de que pudiera responder, ella ya se había recompuesto. Voy a caminar 10 kilómetros descalza, dijo en voz baja. He elegido esta carretera a propósito. Tiene más piedras que la del chalet. Hizo una pausa y me soltó la mano. Y esto es solo el principio. Dicho esto, se dio la vuelta y empezó a caminar con decisión sobre la grava. Pronto, la sangre empezó a manchar el suelo, dejando un rastro de huellas rojas. Caminaba tambaleándose, pero no paró hasta que completó los 10 kilómetros.
Lucía temblaba tanto que apenas podía sostenerse en pie. Tenía los pies en carne viva, pero aún así, se acercó a mí. Se apoyó en la puerta del coche, sonriendo, y se dejó caer de rodillas. 10 kilómetros, Enzo, dijo, mirándome con la voz rota. Tengo los pies destrozados. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Empecé a temblar. Lucía, ¿te has vuelto loca? Ella sonrió. Se levantó a duras penas y me cogió la mano. Su piel estaba helada. Su mirada era una mezcla de obsesión y locura. Sí, estoy loca. Debería haberme vuelto loca hace 5 años. Pero lo hice demasiado tarde. Nunca debí soltarte la mano. El movimiento le provocó un dolor agudo, pero en su rostro se dibujó una sonrisa de satisfacción. Hizo ademán de tocarme la cara, pero la esquivé. Se miró las manos, sucias y ensangrentadas. Me equivoqué, Enzo. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Si no me perdonas, no pasa nada. Seguiré, hasta que me muera, o hasta que me perdones. Después de vendarse las heridas como pudo, fuimos directamente al psiquiátrico. Antes siquiera de bajar del coche, empecé a temblar. Aquel lugar era la fuente de mis peores recuerdos, de todos mis miedos. Al entrar en aquella habitación tan familiar, Lucía estaba de espaldas a mí. No sabía si sonreía o temblaba. Enzo, aquí es donde empezó todo, y aquí es donde va a terminar. Se giró. Tenía la mirada sombría. He elegido un nivel de tortura superior al que tú sufriste. Pero no te preocupes, el médico que te hizo aquello ya está detenido. No volverá a salir. Me reí con frialdad. No sirve de nada, Lucía. Apenas había terminado de hablar, Lucía ya estaba tumbada en la camilla, conectándose las correas y los electrodos. Enzo, llegados a este punto, quiero preguntarte una última cosa, dijo con una calma aterradora. ¿Puedes perdonarme? La potencia está al máximo. Es letal. Si lo activo, no sobreviviré. Por favor, perdóname. Mis pupilas se contrajeron. Estás loca, Lucía. Me estás amenazando con tu vida. No, respondió con una sonrisa triste. Es que ya no me quedan más opciones, Enzo. He pasado años fingiendo, viviendo una mentira, solo por el sueño de poder estar contigo y con Sofía algún día. Y ahora que lo he conseguido, que los que mataron a mis padres han pagado, te he perdido a ti. No puedo soportarlo, Enzo. Te quiero. Te juro que sin ti, me muero. La miré fijamente, con el pecho agitado. Lucía, ya te he dicho todo lo que tenía que decir. El daño que me has hecho no se puede reparar. Hagas lo que hagas, no voy a olvidar. No puedo perdonarte. Su voz era apenas un susurro, y en su mirada se mezclaban la obsesión y la ternura. De acuerdo. Ódiame para siempre. Al menos así, nunca me olvidarás. Y dicho esto, pulsó el botón. Una violenta descarga eléctrica recorrió su cuerpo. Las venas se le marcaron en la piel. Le siguieron más descargas, desde todos los ángulos. Lucía no parpadeó. La segunda fase se activó. La superficie de la camilla se cubrió de miles de agujas que se clavaron en su cuerpo. Su piel, ya malherida, se convirtió en un colador del que brotaba la sangre a borbotones. Esbozó una sonrisa. Enzo, te quiero. Me quedé inmóvil, clavándome las uñas en las palmas de las manos. Vi cómo su sangre goteaba en el suelo, cómo sus pupilas se dilataban. Vi cómo llegaba la policía, desconectaba la máquina, la esposaba y se la llevaba en una ambulancia. Y no dije nada. Un sudor frío me empapó la espalda. Me desplomé. A lo lejos, oí una voz familiar, angustiada. La voz de Elena, como si llegara a través de un velo, fue calmando poco a poco mi mente agitada. Por fin, todo había terminado. 2 años después, Lucía salió de la cárcel. Sin nada, con un pequeño bulto en la mano, cruzó las puertas de la prisión. Por un instante, creyó ver al joven que había sido yo, años atrás, sonriéndole con la calidez del sol. El joven la saludaba. Bienvenida a casa. Ella soltó una risa amarga y se arrodilló bajo el sol abrasador, llorando desconsoladamente. En el móvil que acababa de encender, una noticia: el experto medioambiental Enzo Pérez y la empresaria Elena se casan en Estados Unidos. En la foto, aparecíamos los tres, sonriendo a los periodistas. Estoy muy agradecida a mi marido, decía Elena. Él me ha acompañado desde lo más bajo hasta la cima. Todo lo que tengo se lo debo a él. Quiero a mi marido y a mi hija, Sofía. Juntos, haremos donaciones regulares a orfanatos, para que esos niños nunca pierdan la esperanza y luchen por sus sueños, como hizo mi marido, siempre brillante,
siempre fuerte. Lucía no podía parar de llorar. Había soñado tantas veces con el día en que podría gritarle al mundo que me quería, que solo me había querido a mí. Pero esa oportunidad ya nunca llegaría. Si hubiera sabido que su venganza le costaría perderme, habría preferido morir a manos de los Serrano. Pero en la vida no hay vuelta atrás. Y nunca podría recuperar al amor de su vida. En ese instante, un coche conducido por un borracho se acercó a toda velocidad. El conductor no vio a Lucía en el suelo. La atropelló. Murió en el acto. Cuando la noticia llegó al extranjero, yo estaba acostando a Sofía. Estábamos susurrándonos secretos, y la niña se quedó dormida entre murmullos. Le di un beso en la frente y sonreí. Elena entró en la habitación. Acabo de recibir una noticia. Lucía ha muerto. La ha atropellado un coche. El karma, a veces, tiene un sentido del humor muy negro. Sonreí con amargura y negué con la cabeza. Quizá estaba escrito. Me levanté, cogí la mano de Elena y salimos de la habitación. Nos quedamos en la terraza, bajo la luz de la luna. Gracias por quererme, le dije. Gracias por darme, por fin, un hogar feliz. Elena sonrió y se acurrucó en mis brazos. Y gracias a ti, mi Enzo. Todo lo que he perdido en la vida, ha merecido la pena por esto. No dije nada. Sentí una paz inmensa.